Bueno, le damos las gracias a Horacio Moglia, nuestro director, que nos da la oportunidad en esta mañana de viernes 15 de diciembre de tener un invitado especial y poder entrevistar a Bernardo Henao. Ustedes lo conocen ya, es nuestro analista, columnista político, columnista de opinión, que en varios medios siempre ha expresado, obviamente, una posición, vuelvo y repito, un poquito, digamos, crítica, pero con mucha sabiduría frente al quehacer de todos los gobiernos. No quiere decir que solamente hablamos nosotros de criticar al gobierno de Gustavo Petro, porque el ejercicio de opinión debe tener también una cierta imparcialidad. Bernardo, bienvenido al Explorador. Gracias. Muchas gracias, Francisco, Juan Carlos, muy buenos días. Ante todo, pues felicitarlos por el cambio de rumbo que lograron conseguir en Argentina. En Colombia estamos muy expectantes de lo que va a ser Milei y lo que va a significar para el continente. Eso esperamos nosotros, que nuestros presentadores y director Horacio pues nos pueda después dar un contexto general. Por ahí vemos nosotros muchas publicaciones de Patricia Bullrich hablando de la fortaleza con la que quiere enfrentar también esas protestas que muy seguramente se van a armar por parte del gobierno saliente y de los seguidores del gobierno saliente. Pero Bernardo, entremos en materia. Hoy queremos nosotros hablar de esa preocupante decisión que tomó el gobierno por derogar un decreto que era el 1844, si no estoy mal, en el que pues se prohibía el porte, consumo y comercialización de la droga en espacios públicos principalmente. Esto, diría uno, pues puede tener un tinte muy populista, puede tener un tinte de querer congraciarse con los jóvenes de Colombia, pero nosotros sabemos que esto no es productivo. Bernardo, ¿cuál es tu opinión y qué análisis nos puedes dar? Es lamentable que se haya llegado a esa postura de derogar el decreto y por supuesto hay una preocupación inmensa en la sociedad y en los colegios y parques en general de la ciudad, porque esto lo que está favoreciendo es a los jíbaros, a la distribución y perjudica a la juventud. Así es. Entonces, en la preocupación grande que se tiene, pues estas normas que cada rato establece el gobierno parecieran favorecer siempre al narcotráfico y acá en este caso al microtráfico. Esto es delicado. Una sociedad tiene que tener cimiento y una sociedad tiene que proteger su juventud y tiene que proteger sus adultos. Y en este tema, permitir esa derogatoria, pues obviamente da un mensaje por completo equivocado, perjudicial, y los padres de familia estamos muy inquietos con lo que pueda acontecer con nuestra juventud, con los niños en los parques y en los colegios, en los alrededores. Es impresionante ver cómo estos jíbaros acosan a los colegios y tratan de llevar Eso. a que la gente consuma la droga desde muy temprana edad y eso no puede permitirse. Exacto, Bernardo, pero entonces, además de esa decisión de derogar ese decreto, también pareciera como, no sé si se lava las manos o qué, diciéndole que la responsabilidad en el cuidado de los colegios, de los parques, de los barrios, va a ser de alcaldes y gobernadores. Es decir, yo tomo la decisión, pero ustedes son los que tienen que responsabilizarse. ¿Cómo entendemos eso? A ver, uno tiene que restablecer la autoridad. El narcotráfico ha sido la semilla de tantos daños que hemos percibido en Colombia, pero por años, y grandes, en situaciones alarmantes. Y acá se está dando una crítica constante. Por ejemplo, el presidente Pastrana vive en todo momento criticando las posturas del presidente Petro sobre la base de todas las normativas nuevas que saca, salvaguardando, si se quiere, de cierta manera, a los narcotraficantes y a todo este tema. En la situación nuestra, en campaña, siempre se mencionaba el pacto de la picota y se concurre mucho a ese tema y todas estas normatividades nuevas que se han venido dando pues les han favorecido y por eso hay esa crítica grande. Ok. El dominio territorial que tienen es grande y ahora con esta norma ya en las ciudades pues el microtráfico se va a expandir y eso en sí pues sí, uno tiene una responsabilidad de educar a sus hijos en casa, pero es que también el Estado tiene que proteger por la vida y honra y bienes de sus ciudadanos, y no lo está logrando mucho con un decreto de esa dimensión y de facilitar ese tema a los íbaros en perjuicio de la juventud.
Es un daño evidente, Bernardo, pero antes de llegar a esa pregunta que yo quiero que en tu respuesta nos des ese contexto global que puede tener como repercusión este tipo de decisiones, quiero preguntarte, y no bastó con la decisión de derogar el decreto y en el Congreso se da después una discusión por Inti Asprilla y la senadora Pizarro en el Congreso de la República porque no se quiso aprobar la marihuana, el consumo de marihuana recreativa, pues, es decir, eh, ¿qué opinión tienes tú frente a eso? Se dan situaciones a veces bastante reprochables y críticas. Eso que hacen ellas, desde luego fue un gran triunfo del Centro Democrático, del Partido Conservador y de todos, impedir que se volviese una ley de la República, como lo estaba pretendiendo el proyecto de la señora Pizarro, pero por fortuna pues no pasó. Pero lo que también hay que volver al decreto, digamos, de que permite a estos jíbaros moverse con facilidad en los parques y cerca de los colegios, hay que tener en cuenta que eso no lo admite el Código Policiva. Entonces, yo creo que esa norma de por sí es bien cuestionable y de los puntos de vista de las organizaciones a las que pertenecemos acá, estamos mirando la posibilidad de demandar y pedir la suspensión provisional porque tenemos que proteger a los nuestros. Así es, y lo que yo en algún momento decía en un canal, Bernardo, y es que la avanzada que tendría el microtráfico sin ningún tipo de pudor, pues de respeto por nuestros niños o por nuestros jóvenes, sería catastrófica, definitivamente, con todo este tema de querer aprobar como sea el tema de consumo y el tema de deporte y consumo, sí, recreativo, pero entonces sin respetar los espacios públicos. Aquí en Colombia le ha hecho mucho daño una famosa sentencia del magistrado Gaviria del desarrollo de la libre personalidad y dar ese juego en esa apertura tan grande ha sido muy negativo. Yo creo que uno tiene que restablecer valores y principios. Y el principal valor que hay que buscar en Colombia es restablecer la autoridad, porque la autoridad se ha perdido bastante y la inseguridad está galopante. Y una norma como esta incrementa la inseguridad. Así es. Bogotá, que es la ciudad capital, ya da temor salir a cualquier parte en el momento y en la circunstancia en que nos estamos moviendo. Es impresionante cómo se han subido los indicadores de inseguridad y los atracos, los robos y asesinatos van en creciendo, o sea, es impresionante. Y otro tema que está surgiendo muy preocupante es el secuestro. Sí. Las cifras no coinciden en lo que dice la Defensoría y lo que dice el Ministerio de Defensa, pero estamos en una era de increciendo en el secuestro, peligroso, y los grupos al margen de la ley, como el ELN, pues se mantienen en esa postura, lo ven como una retención, jamás será una retención, eso es un delito execrable, es un delito de lesa humanidad, y si ellos persisten en no querer dejar de secuestrar y de no liberar a los secuestrados, yo creo que el gobierno nacional debe replantear continuar o no en el diálogo. Así es, y esa es una opinión que comparto totalmente con usted, Bernardo, porque no es lógico definitivamente que en un país en el que están sentados en una mesa de diálogo con el ELN, en donde tienen unos acercamientos para volver a sentarse con las disidencias, con la Segunda Marquetalia y los terroristas de las FARC, el secuestro no para y sigue en crecimiento constante y permanente. Eso va conexo, va de la mano de precisamente todo este tema de querer volverse laxos y flexibles con el consumo de drogas y con casi que permisividad en el narcotráfico, Bernardo. En el acuerdo de La Habana había quedado claro que hasta el 2016 quedaba, digamos, la actividad de vinculación de ellos y no podían volver a delinquir. Si serían excluidos o expulsados del proceso, como sucedió con Santrich, con Márquez y todo, pues no es de recibo que los hayan vuelto a admitir ahora en este proceso de negociaciones con las mal denominadas disidencias de las FARC. En el fondo, sí, ese proceso que siguió La Habana cometió un error muy grande porque permitió unas disidencias operar subversivamente y desde luego adelantaba el diálogo pertinente para conseguir la paz. La evaluación que se está haciendo de todo lo que fue el proceso de paz de Santos y lo que se hizo en Cuba, a hoy lo que se mira que se pueda venir con la
acuerdo del ELN, pues no se pueden repetir esos errores. Los beneficios de la paz de Santos no han llegado y el país en este momento sigue más inestable de lo que la gente hubiera podido. Ese tal grito de bienvenida a la paz, eso no llegó nunca. Así es, así es. Bernardo, y sabemos nosotros, ya para ir cerrando, pues la muy decadente imagen que está teniendo en estos momentos el presidente Gustavo Petro. Pero yo quiero preguntar puntualmente, Bernardo, usted como analista, ¿cómo considera nosotros que no pueden estar viendo, sobre todo para nuestros hermanos argentinos, latinoamericanos que nos ven a nosotros en esta publicación? ¿Cómo crees que ellos pueden estar viendo este tipo de decisiones que no pasan inadvertidas? La gente siempre pensó que en Colombia no llegaría la izquierda radical a gobernar. Y en el efecto, digamos, del globalismo y de toda esa estrategia del Foro de Sao Paulo, se creía que Colombia debería no llegar, pero llegó. Y desde luego, y llegó a pasos agigantados en la forma como se está dando. El proceso de evaluación del presidente estos 16 meses que lleva largos de gobierno, pues la firma IBAMER de esta semana que usted menciona le registra una desfavorabilidad del 66%. Pero cuando uno va y mira todos los principales indicadores económicos en el balance que se hace de fin de año, hay un decrecimiento en la gran mayoría de ellos. Hemos llegado a una situación gravísima y que va a ser aún más grave el año entrante. Y las situaciones que están de por medio, pues son las del cuestionamiento de cómo fue elegido, porque es que el problema de los topes, si bien ahora se conoce una investigación previa por la Cámara de Representantes que está de acuerdo con unas copias que llegaron de la Fiscalía que dejan saber que puede haber la violación de topes, lo cierto es que la gente no le cree a esta gestión, no la apoya y el descontento ya no es solo de la oposición, empezó a darse un descontento generalizado de la gente que votó por él. ¿Y cómo nos ven los países? Pues los países nos ven sorprendidos de lo que viene a ser este deterioro tan grande y en tan corto tiempo, porque si Venezuela en 14 años llegaron a donde están, nosotros en 16 meses estamos ya igualándolos. Y sí, es terrible, de verdad. Bernardo, muchísimas gracias de verdad por tu participación, gracias por este espacio opinión. Bernardo, una pregunta última ya para cerrar, de verdad. Como abogado, como jurista, Bernardo, ¿un decreto de estos, derogar un decreto de estos puede reversarse? Sí, y lo podemos hacer vía, pues, peticionando la nulidad del mismo y desde luego invitando a que lo deroguen. Lo que acontece es que aquí están en un sentido generando un caos preocupante por todo ese beneficio que le han concedido a estas gentes al margen de la ley, pero les van permitiendo legalizar y distribuir ello. Pero son circunstancias que desde luego vamos a evaluarlas cuando ataquemos la norma, le daría a conocer en su momento lo oportuno y después, si hay otro espacio, podremos mirar qué es lo que está pasando al interior de la JEP con relación a lo que se está presentando, porque esa fue la justicia que se plasmó y se decidió en La Habana para juzgarlos a ellos y hoy en día la G está ocupando un destacado papel en Colombia, ocupa bastante. Bernardo Henao, muchísimas gracias por acompañarnos este día en El Explorador y gracias a usted precisamente por estas precisiones y aclaraciones para todos nuestros seguidores del Explorador. Con mucho gusto, Francisco, y a Juan Carlos y a todos y al Explorador, un saludo muy especial de Navidad. El próximo año sea crescendo para todos y que logremos superar todas estas dificultades. Le dejamos saber a Argentina nuestra satisfacción por el nuevo cambio de gobierno que hay. Ya empezaron a ajustar el cinturón, pero tenemos confianza de que van a generar un liderazgo en el continente como lo hace también Bukele en El Salvador. Muchas gracias. Bueno, gracias Bernardo. Un saludo Horacio, un saludo a todos. Feliz Navidad para todos. Saludos desde Bogotá.